Querido Dios y Padre amado, Señor, en esta hora te damos gracias por la bendición que nos has dado de la vida, Señor. Gracias porque usted, Señor, es nuestro Dios y es nuestro Padre. Pedimos, Padre, que bendiga nuestras vidas. Ayúdanos. Permite, Señor, que al abrir tu palabra podamos también abrir nuestros corazones y que podamos conectarnos contigo, Señor. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, purifícanos y permite que podamos escuchar tu voz. En esta hora, Señor, pedimos que bendigas también a todos los que están escuchándonos a través de las plataformas de YouTube, de Facebook. Padre, que sea usted bendiciendo sus vidas, su familia, su trabajo. Padre, permite que al abrir tu palabra podamos conectarnos con usted y escuchar su voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, queridos hermanos, en este primer mensaje me gustaría mostrarles un libro que tiene el poder de cambiar sus vidas. ¿Saben a qué libro me estoy refiriendo? A la Biblia, el libro más importante de la historia, el que está por encima de todos los demás libros y el que contiene toda la verdad. En esta serie de mensajes estaremos estudiando la verdad presente, o mejor dicho, la verdad para este tiempo en el que estamos viviendo. Sin embargo, creo que es importante, en primer lugar, sentar las bases o cimientos que servirán de plataforma para cada uno de los mensajes que estaremos presentando. Durante esta semana, por ello, debemos responder a dos importantes preguntas en relación con la Biblia. La pregunta número 1 es: ¿qué evidencias tenemos para creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Y la segunda pregunta es: como jóvenes, como adultos, ¿qué beneficios podemos obtener al leer y estudiar la Biblia? Iniciemos contestando la primera pregunta. ¿Qué evidencias tenemos para creer que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Existen al menos 4 evidencias que testifican que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver la evidencia número 1, su maravillosa unidad. La Biblia es una recopilación de libros escrita por 40 autores que vivieron en un periodo que abarca aproximadamente 1500 años. Estas personas procedían de diferentes países y muchas de ellas no se conocieron. Solo piensen en el hecho de que los escritores de la Biblia venían de todo tipo de contexto. Por ejemplo, Moisés era un líder político y juez, educado en las universidades de Egipto. David fue un guerrero. Amós fue un pastor de animales. Josué, general militar. Nehemías, copero para un rey pagano. Daniel, primer ministro. Salomón fue rey y filósofo. Lucas, médico e historiador. Y Pablo, rabino. Pero los escritores de la Biblia no solo venían de ambientes y lugares diferentes, sino que también escribieron en contextos distintos. Moisés escribió estando en el desierto, Jeremías en la cárcel, Daniel en un palacio, Lucas mientras viajaba, Juan estando desterrado en la isla de Patmos. Asimismo, la Biblia está escrita en diferentes estilos y por lo menos en 3 idiomas diferentes, y a pesar de todo presenta una maravillosa unidad. Podemos ver que la Biblia tiene un tema, la salvación. La Biblia tiene un héroe, el Señor Jesucristo. La Biblia tiene un malvado, el enemigo de las almas, diablo, Satanás o serpiente antigua. La Biblia tiene un propósito, la gloria de Dios. Esta es la primera evidencia que encontramos de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Nuestra segunda evidencia es su milagrosa supervivencia. La Biblia ha sido el libro más odiado, perseguido y atacado en la historia. Ningún otro libro ha recibido más ataques que la Biblia. Esta ha sido atacada por emperadores, filósofos, científicos y hasta por los mismos creyentes. Y como podemos ver en el día de hoy, a pesar de todos los ataques, la Biblia permanece. Permítanme darles un ejemplo. El famoso incrédulo francés
Voltaire, quien murió en 1778, declaró que 100 años después de su muerte, el cristianismo y su Biblia iban a desaparecer de la faz de la tierra. ¿Y qué creen que pasó? Solo 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su prensa y su casa para producir montones de Biblias. Los enemigos de la Biblia van y vienen, pero la Biblia permanece. Jesús tenía razón cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Esta es nuestra evidencia número 2. La evidencia número 3 es su exactitud histórica. Se cuenta que el arqueólogo e historiador inglés William Mitchell Ramsay, en 1851 a 1939, ateo e hijo de ateos, se propuso demostrar que la Biblia no era un documento digno de confianza y que todas las aseveraciones históricas que hacían eran falsas. Así que recurrió a los 2 libros de Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, ya que en estos libros de la Biblia aparecen mencionados muchos lugares, nombres propios y fechas, que pueden ser fácilmente corroborados o desmentidos por las fuentes históricas seculares. Para lograr su objetivo, Ramsay recorrió personalmente las tierras bíblicas y se dedicó a la investigación durante 25 años. Para él resultó sorprendente comprobar a través de excavaciones arqueológicas que 32 países, 54 ciudades y 9 islas mencionadas por Lucas en su segundo libro eran lugares reales. En lugar de demostrar la falsedad de la Biblia, Ramsay encontró decenas de pruebas fehacientes que confirmaron su veracidad histórica. El mundo quedó asombrado cuando William Ramsay se convirtió al cristianismo y además en defensor de la verdad bíblica. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos jóvenes, señores y señoras, señoritos y señoritas, la Biblia no es ficción, es realidad histórica. Evidencia número 4, el cumplimiento de sus profecías. Otra evidencia adicional que testifica que la Biblia es la palabra inspirada de Dios consiste en el cumplimiento exacto de sus profecías, y es que la Biblia es el único libro religioso que contiene profecías que se han cumplido de manera exacta en la historia. Solo el Antiguo Testamento contiene más de 2000 profecías que se han cumplido. Pudiese darles muchos ejemplos de profecías cumplidas, pero permítanme mostrarles solo aquellas relacionadas con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los estudios dicen que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento. De Jesucristo se profetizó, número 1, la fecha de su nacimiento en Daniel 9, 25, 27. Número 2, el lugar de su nacimiento en Miqueas 5, 2. Número 3, su nacimiento milagroso en Isaías 7:14. Número 4, la estrella que anunciaría su aparición, Números 24:17. Número 5, la traición de la cual sería víctima, Zacarías 11:12. Número 6, su muerte, Isaías 53:9 al 12. Y número 7, su resurrección, Salmos 16:9 al 11. Cada una de las profecías bíblicas se han cumplido y estamos seguros de que aquellas que faltan por cumplirse se cumplirán. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El cumplimiento de las profecías evidencian que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ya que tenemos suficientes evidencias que demuestran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, contestemos nuestra segunda pregunta. ¿Qué beneficios brinda la lectura de la Biblia a las personas que quieren saber acerca de Dios? Son muchos los beneficios que vendrán a sus vidas a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Pero hoy, con este mensaje, solo deseo presentarles 3 de ellos. Número 1, beneficio número 1, leer la Biblia te permite conocer a Dios. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios.
Conocer a alguien implica dedicarle tiempo, emular algunas maneras de su forma de ser y convivir con él. A Dios se le puede conocer a través de la Biblia, leyendo la Biblia. Podrás tener referencia de su persona, de su carácter, de su justicia, de su misericordia y de su amor. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Segundo beneficio, leer la Biblia te da sabiduría. Contemplar muchas noticias matutinas mientras te preparas para ir al trabajo o a la escuela, llenarte de notificaciones de apps o de aplicaciones o ver programas de salud no te hacen sabio, solo te aportan lo básico que deberías saber. Es solo cultura general. No importa cuántos libros hayas leído de ciencia, literatura, filosofía o leyes, eso no te harán sabio. La sabiduría no viene del intelecto humano. En cambio, la Biblia en su totalidad nos muestra cómo encontrar la sabiduría, aplicarla y disfrutarla. Esta procede del conocimiento de Dios, de la reverencia a Él y a su palabra. Es un fruto de la búsqueda de su presencia. La Biblia es clara, precisa y nos da sabiduría para el diario vivir. Observa lo que dicen los siguientes 2 versículos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119:130. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Tercer beneficio, leer la Biblia te lleva a alejarte del pecado. Saturarnos de la palabra de Dios y entender nuestra dependencia de Jesucristo permitirá que haya menos oportunidad para el ejercicio del pecado. En nuestros corazones y en nuestras vidas, la lectura de la Biblia nos hará quedar insatisfechos con lo que conocemos y nos hará ir más allá para conocer la obra redentora de Jesús y su gracia, resistiendo así todo tipo de tentación. Nota lo que dicen para ti los siguientes versículos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 al 11. Familia, queridos jóvenes, queridos amigos, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que tiene el poder de cambiar sus vidas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar la historia de Juan Briceño. Desde joven pensó que el ser humano podía vivir sin Dios. Así que con este pensamiento en mente, Juan vivió como quiso. A simple vista todo estaba bien. Trabajaba, se divertía y disfrutaba de la vida a todo dar. Pero interiormente sentía un vacío. En su intento de llenar este vacío recurrió a las drogas. Expresaba Juan que se sumergió tanto en el mundo de las drogas que duró 4 años esclavizado y no solo las consumía, sino que incluso llegó a distribuirlas también. ¡Qué pena! Los familiares de Juan perdieron toda esperanza de cambio. Habían hecho todo lo humanamente posible para ayudarle, pero lamentablemente todo era en vano. Un día, Juan asistió a la iglesia de cumpleaños de un amigo y vio a un grupo de jóvenes bien vestidos cuyo comportamiento y temas de conversación eran muy diferentes a los demás chicos de su edad. Luego de un rato, Juan se dio cuenta de que era un grupo de jóvenes adventistas. Acto seguido y con disimulo, Juan se acercó a ellos con cierto temor, pensando que lo iban a rechazar. Pero para su sorpresa, aquellos jóvenes lo recibieron con amor, conversaron con él, oraron y al final de la reunión le regalaron una Biblia. Nunca había tenido una Biblia en mis manos, dijo Juan, pero ese día, cuando salí de la fiesta de cumpleaños, comencé a leer la palabra de Dios. Entonces, desde ese día mi vida comenzó a cambiar. Han pasado 13 años desde aquella noche en que Juan comenzó a leer la Biblia. Hoy por hoy, Juan no es un hombre atado a las drogas, sino un hombre libre que vive felizmente
con su esposa e hijos. La palabra de Dios realizó el milagro en su vida y lo transformó. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, te invito a que estudies tu Biblia a diario. Aparta un momento del día para escuchar la voz de Dios. Te aseguro que si adquieres este hábito, tu vida nunca será igual. Y por favor, nunca olvides que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así lo declara Pablo en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Podemos orar. Querido Dios y Padre amado, Señor, gracias te damos, porque hemos visto que tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera, y que tu palabra tiene el poder único de transformar nuestras vidas. Por eso, Padre, queremos que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y corte, Señor, toda escoria de pecado, y podamos vivir libres del pecado y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, te doy por cada una de las personas que están conectadas. Bendícela, Señor, dale lo que necesiten, Padre eterno, y que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Anunciando el juicio final. Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz, diciendo que Cristo vendrá. La verdad presente que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación, aunque muchos la vean.